a la puesta en obra de las mezclas asfálticas. Les voy a enseñar, no de manera profunda, porque esto lo van a ver también en pavimentos ustedes, cómo colocamos una mezcla asfáltica en caliente, ¿verdad? Una mezcla asfáltica en caliente, o sea, les voy a enseñar a colocar una capa de rodamiento, como también puede ser una capa intermedia, ¿no? El procedimiento es exactamente el mismo, es exactamente el mismo. Ok. El procedimiento constructivo para extender una mezcla bituminosa o para conformar la capa de rodamiento de un pavimento tipo flexible o en concreto asfáltico lleva unas etapas. Esas etapas en resumen son las siguientes. La primera, preparación de la superficie existente. O sea que nosotros tenemos que preparar la superficie a la cual le vamos a colocar esa mezcla asfáltica. Segundo, el transporte de la mezcla. Recuerden que la mezcla la hacemos en una central de fabricación de mezclas. Entonces tenemos que ver cómo la transportamos al sitio de la obra. Tercero, extendido de la mezcla. Tenemos que extenderla y por último tenemos que compactarla. Entonces, esos son los 4 pasos a tener en cuenta en el proceso constructivo de una capa de rodamiento en concreto asfáltico. Primero, repito, preparar la superficie a la cual le voy a colocar esa mezcla asfáltica. Segundo, cómo voy a transportar esa mezcla que se fabrica en una central de fabricación de mezclas. Una vez la mezcla llegada al sitio, tengo que ver cómo la tengo que extender esa mezcla. Y por último, compactar la mezcla para que quede conformada la capa de rodamiento. ¿Okay? Mirando las diapositivas, aquí vemos, ¿verdad? Lo que nosotros vamos a extender es esta mezcla asfáltica. Y la vamos a colocar sobre una superficie que puede ser nueva o antigua. Ya veremos cuáles son las diferencias. Entonces, la vamos a extender esa mezcla con un equipo que ya le habíamos dado un nombre, que era la extendedora o finisher, ¿verdad? La mezcla que lleva este vehículo, ¿verdad? Debe de estar acondicionado para ello, para transportar esa mezcla, ya veremos cómo. ¿Y de dónde trae la mezcla? Pues la trae de una central de fabricación de mezclas, ¿verdad? Y luego de extendida, la tenemos que compactar. Este tipo de mezclas o de capas de rodamiento hay que hacerlo con mucho cuidado. ¿Por qué con mucho cuidado? Para garantizar las propiedades de la mezcla. Para garantizar las propiedades de la mezcla para luego no tener problemas con los esfuerzos que producen los vehículos que van a pasar. Bueno, veamos el primer preparación de la superficie existente. Preparación de la superficie existente. ¿Qué es lo que vamos a preparar? Recuerden que un pavimento flexible o un pavimento en concreto asfáltico, como quieran llamarlo, está constituido por diferentes capas. El diseño más típico que se construye comenzando de abajo hacia arriba, comenzamos con el cimiento o subrasante, como quieran llamarlo. Hacia arriba está la subbase en material granular. Arriba está la base, que es la que les estoy indicando. Esta es una base granular. Una base granular, ¿verdad? Que no está tratada. No se le ha echado asfalto, nada. Simplemente está la capa granular. Esta superficie es la que nosotros debemos de preparar. La capa de base. La tenemos que preparar, ¿verdad? Entonces, su preparación, ¿cómo se la hace? Le tenemos que quitar todo el polvo, todas las partículas sueltas, ¿verdad? Con una barredora mecánica le quitamos todo el polvo. Todas las partículas sueltas. Una vez de que la superficie, ¿verdad?,
ya esté preparada, o sea, libre de polvo, libre de partículas sueltas, entonces viene el tratamiento que se denomina imprimación, ¿verdad? Imprimación, ¿verdad? Vamos a imprimar la capa de base no tratada. La imprimación es para capas de bases no tratadas, o sea que no tienen asfalto. Esta es una capa granular. Con un tanque irrigador de asfalto, vamos a colocar la capa de asfalto. O sea, vamos a imprimar. Recordándoles a ustedes, por favor, contésteme, ¿qué tipo de emulsión asfáltica vamos a utilizar para la imprimación? ¿Rápida, media o lenta? Lenta. Lenta, ¿verdad? De rotura lenta. ¿Viscosidad alta o baja? Baja. Baja, de viscosidad baja. Recuerden que la viscosidad está dada por los números 0, 1 y 2. Entonces será una de rotura lenta con viscosidad 0, por lo general, con viscosidad 0. ¿Qué quiere decir? Que esa emulsión asfáltica va a ser bien fluida tiene que ser. Alrededor, díganse ustedes más o menos, que el 40% tenga cemento asfáltico y el resto sea agua y emulgente. ¿Ok? Agua y emulgente. Si ustedes tienen en la obra una emulsión con el 60% o más, entonces hay que diluirla, hay que echarle agua para bajarla y rebajarla y llevarla más o menos alrededor del 40% de concentración en asfalto. ¿Ok? Bueno. Condiciones ambientales. Condiciones ambientales para comenzar con la imprimación. En primer lugar, se recomienda no inferior a 5 grados Celsius, ¿verdad? Ni que haya amenaza de lluvias, nada de eso. ¿Ok? O sea, las condiciones favorables que sean, mejor las condiciones ambientales que sean favorables. Nunca hacer este trabajo con una temperatura inferior a los 5 grados Celsius. ¿Ok? Tiene que estar por encima. Por encima. Les decía que se utiliza una emulsión de rotura lenta. ¿Con qué fin? Con el fin de darle tiempo a que el cemento asfáltico penetre en la base, que penetre por lo menos 1 centímetro, que penetre, ¿verdad? Que penetre. ¿Por qué tiene que penetrar? Porque encima voy a colocar otra capa, que es la mezcla asfáltica, o sea, la capa de rodamiento. Entonces necesito ligar entre la base y lo que voy a colocar encima. Por eso necesito que muerda, ¿verdad? La agarre a la base, que penetre, para que me entienda. ¿Ok? Una vez imprimado, no se puede colocar inmediatamente la mezcla. Hay que esperar a que esto cure, a que rompa. ¿Cuándo me doy cuenta de que rompa esto? El color de la emulsión es color chocolate, achocolatado. Y cuando el agua se va evaporando, esto comienza a coger el color del negro del betún. Entonces ahí me doy cuenta que ha roto. Entonces la mezcla no se puede colocar antes de que rompa, porque si la coloco inmediatamente el agua va a quedar atrapada. El agua va a quedar en medio de la mezcla y de la base, que luego que cuando pasen los vehículos se va a deformar la mezcla, se va a deslizar. Ese es el objetivo de esperar hasta que rompa la emulsión, hasta que el agua se vaya al medio ambiente. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Algo que no esté claro. No, profe. Bueno, el riego de la imprimación, o sea, el riego de la capa de asfalto, tiene que ser uniforme. En pavimentos verán que hay que colocar por metro cuadrado una cierta cantidad. Eso lo veremos en pavimentos. Entonces el metro cuadrado de aquí, el de acá y el de acá y el de acá debe de ser uniforme, ¿verdad? Debe de ser completamente uniforme. Para que haya esa uniformidad, el equipo de distribución de asfalto, ¿verdad? El carro tanque irrigador debe de estar calibrado. En pavimento les van a enseñar cómo calibrar este tanque. O sea, aquí ven ustedes una flauta, por decirlo así,
una barra de riego que tiene unas boquillas, tiene unas boquillitas por donde sale el asfalto, salen unos abanicos de asfalto. Esa altura entre el piso y la barra hay que calibrarla, hay que calibrarla. Esto se les enseña en pavimentos. ¿Por qué hay que calibrarla? Para que el riego sea uniforme, ¿verdad? Porque si no se calibra esta altura, entonces vamos a tener aquí más asfalto, aquí más asfalto, aquí más asfalto. Y recuerden que la dosificación tiene que ser completamente uniforme, ¿verdad? Hay que ser completamente uniforme. En pavimentos también se les va a enseñar cómo hacer ese control. ¿Qué cantidad cayó aquí? ¿Verdad? Eso se les va a enseñar en pavimentos. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Bueno, eso en cuanto a la imprimación. Si ustedes hagan de cuenta que esta superficie es un pavimento antiguo, o sea que tiene una capa de rondamiento vieja, antiguo, ¿qué tendrían que hacerle? Lo mismo, preparar la superficie, barrerla, quitarle todo el polvo, las partículas sueltas, etcétera, etcétera. Si hay huecos, si hay baches, hay que parcharlos, ¿verdad? Arreglar la superficie geométrica, ¿verdad? Preparar la superficie. Pregunto, como ya tiene una capa de rodamiento antigua, ¿verdad? Que esa capa ya tiene asfalto, ¿la imprimamos o la ligamos para colocarle encima la mezcla? Digamos. La ligamos. ¿Y en qué consiste la liga? En echar una cantidad de asfalto, tal como lo ven aquí, pero en menor cantidad. En menor cantidad, ¿verdad? Si la imprimación, su objetivo era impermeabilizar la base, protegerla y servir de liga, ahora, cuando tenemos un pavimento antiguo, su finalidad, ¿cuál va a ser? Simplemente servir de liga ¿entre quién? Entre la capa antigua y la nueva. Entre la capa antigua y la nueva. ¿Por qué se necesitan ligar las capas? Recuerden que cuando pasan los vehículos se están produciendo unos esfuerzos producidos por la carga que lleva el vehículo, entonces la mezcla la va a tratar de correr, Si no está pegada, si no está ligada, entonces se corre con facilidad. O sea, la capa de rodamiento se daña, para que me vayan entendiendo. Entonces, ese es el objetivo de ligar las capas. Cuando hay que colocar grandes espesores de mezcla, supóngase 30 centímetros de mezcla, entonces se hace por capa. Primero coloco los 15 y luego los otros 15, pero para colocar los otros 15 necesito ligar esas dos capas, ir ligando. Entonces será riego de liga. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Algo que no esté claro, por favor. No, profe. Ok, sigamos entonces. Bueno. Entonces, lo que les acabo de comentar, ¿no? Antes de iniciar cada jornada de trabajo se deberá verificar la uniformidad del riego, o sea que se esté echando por metro cuadrado la dosificación correcta. Muchas veces hay necesidad de calentar estas boquillas, ¿no? Las boquillas de irrigación. Antes de descargar cada tanque que lleva él la emulsión asfáltica. Al final, indudablemente, de la jornada de trabajo deberá limpiarse, ¿no? Deberá limpiarse, deberá hacerse aseo, ¿no? Al término de cada jornada, porque recuerden que esto es asfalto, ¿no? Y entonces va a taponar las boquillas, hay que hacerle un aseo. Una vez de que esté imprimada o colocado el riego del higo, dependiendo de lo que vaya a hacer, o dónde voy a colocar la mezcla, si es sobre una capa no tratada o tratada, ¿verdad? Entonces viene el extendido de la mezcla. Viene el tendido de la mezcla. Entonces llevamos nosotros de la central de fabricación de mezclas nuestras mezclas al sitio de la obra. Al sitio de la obra. ¿Ok? La mezcla sale a una alta temperatura de la central de fabricación de mezclas. A una alta temperatura. Está alrededor, díganse ustedes, entre 140 y 160 grados Celsius. Y a veces se pasan de temperatura, puede ser mayor. Una alta temperatura. ¿Ok? Esa es la de fabricación.
Para llevarla al sitio de trabajo, esa mezcla nosotros la tenemos que proteger. La tenemos que proteger, ¿verdad? Entonces al camioncito, ¿qué le colocamos? Una tolva, perdón, una lona para cubrir la mezcla, ¿verdad? Esa lona me la protege ¿de qué? Del viento, del polvo. Del viento para que no la enfríe, para que no le baje la temperatura. Del polvo, para que no se contamine. ¿Ok? Inclusive al volco del camioncito se le echa agua jabonosa o gasoil para que no se pegue la mezcla a la superficie del volco. ¿Ok? Entonces, recuerden que sale a una alta temperatura. A una alta temperatura. Estamos en el sitio de la obra y la vamos a extender. El extendido se hace de aquí para acá. La finisher empuja la volqueta. La volqueta lo que hace, ¿verdad? Colocarle la mezcla a esta tolva que lleva la finisher. Y luego la finisher la saca por acá atrás. Por acá atrás se va colocando la cinta asfáltica. O sea, el sentido de recorrido es este, de aquí para acá. De aquí para acá. La finisher empuja a la volqueta. Bueno, hay que tener un mínimo de temperatura para extenderla. Sale con una temperatura X, se extiende con una temperatura Y. Hay que tener un mínimo, ¿verdad? Lo mínimo debe ser más o menos alrededor de 110 grados Celsius. 110 grados Celsius para una mezcla en caliente. ¿Y por qué debemos de garantizar una temperatura mínima? Porque si la dejamos enfriar, vamos a tener problemas con la densificación de la mezcla. No se puede densificar. Nosotros lo que debemos de garantizar es una buena densificación. Y para lograr una buena densificación, lo primero que tenemos que hacer es que la mezcla quede con una temperatura mínima. Si salió acá a 160, por decir, puede llegar o la podemos extender a 160 si llega a la misma temperatura. ¿Ok? Puede ser el camino muy largo, ¿verdad? Se puede enfriar un poquito, pero debe de cumplir con una temperatura mínima que me garantice una buena compactabilidad, una buena densificación. Yo no puedo transportarla, ¿verdad? Y que tenga algún problema y la lleve a los 2 días o al otro día, ya se ha enfriado la mezcla. Entonces, no se puede extenderla porque no ha cumplido con ese mínimo de extendido. Entonces, tenemos una temperatura Y. Mínimo 110 grados Celsius. Aquí vemos diferentes tipos, ¿no? De camioncitos que nos pueden llevar la mezcla. Vuelvo y repito, debe de ser adecuado el camión. Hay que tapar la mezcla con una lona, ¿verdad? Para evitar del viento, de que la enfríe, de que se contamine con el polvo, etcétera, etcétera. Fíjense estos monstruos de camiones. Esto van a ver ustedes en pavimentos. Esto no se ve aquí en Colombia, esto. Este tipo de ejes, ¿verdad? Este tren de ejes que lleva 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Esto no se ve aquí en Colombia. Máximo que han visto ustedes son 3, o sea, los Trident. ¿Verdad? Son camiones enormes que utilizan en otros países. Entonces, el sentido de avance es de aquí para acá. Bueno, vamos a ver, o les voy a hablar un poquito de la finisher. Es la finisher, la extendedora, que me va a extender una mezcla asfáltica. La finisher puede extender ya sea mezcla en caliente o mezcla en frío. Para este caso, estoy hablando simplemente de las mezclas en caliente, pero el procedimiento es el mismo. ¿Okay? Sentido de avance, de aquí para allá, y aquí para allá. La volqueta, como se pueden dar cuenta, usted está adelante, está colocando la mezcla en la finisher, en esta tolva, y la cinta de concreto asfáltico sale por aquí. ¿Verdad? Entonces, para extenderla se necesita una temperatura mínima, que hemos dicho por lo menos 110 grados Celsius. La finisher o extendedora
Una vez de que la extiende, también le da un determinado porcentaje de compactación, un alto porcentaje, alrededor del 80%, le da el porcentaje de compactación la misma finisher. O sea que el resto tenemos que lograrlo con los compactadores, que lo vamos a ver más adelante. Aquí se nota que han reciclado un pavimento antiguo, lo han reciclado, ¿verdad? Y se está colocando encima una capa de mezcla asfáltica. Estas finisher, ya les hablarán en su materia donde se ven los equipos, ¿verdad? Lleva unos sensores. Tiene unos sensores para controlar este espesor. Para que este espesor sea uniforme. Para que este espesor sea completamente uniforme. O sea, vaya haciendo ese control. Si necesito colocar 10 centímetros de mezcla, entonces que sea uniforme, 10 centímetros, 10 centímetros, 10 centímetros, ¿verdad? Entonces hay unos sensores que me van controlando el espesor que va colocando la finisher, Esa ya lo tienen todas las finishers modernas, las viejas no lo tienen. Aquí lo vemos, fíjense, ya se van a dar cuenta más adelante que la finisher tiene unos rodillos, entonces lo que se necesita, un tipo de vehículo que haga contacto el neumático con estos rodillos, ¿verdad? Para que facilite la empujada. La finisher va empujando a la volqueta. Este es el sentido de avance, vuelvo y repito. La volqueta le va colocando la mezcla en esta tolva y la saca por acá, la mezcla. Profe, ¿cuánto vale la finisher? ¿Cómo? No te escucho. ¿Cuánto vale más o menos la finisher? Pues si te digo el precio ahorita estoy ¿Cuánto desactualizado, ¿no? Estoy desactualizado, pero en todo caso póngale muchos billeticos, ¿no? Mucho dinero, ¿ok? Y depende del tipo y la capacidad de la finisher, ¿no? Entonces va a encontrar usted de distintos valores, ¿ok? Yo me le puedo inventar ahora un número, pero no me gusta inventarme nada si no estoy a la segura. Pero sí tiene su costo. Bueno. Aquí vemos una finisher. Esta es una finisher de las antiguas. La traigo porque me permite explicarles a ustedes, ¿verdad? Aquí coloca la mezcla, la volqueta, aquí. Esto que ven aquí son unas cintas metálicas. Esto está girando. Esto está girando. Como aquí se coloca la mezcla, aquí coloca la mezcla de la volqueta, entonces al girar esto la lleva hacia la parte de acá, ¿verdad? La está transportando la mezcla, la va sacando al otro lado de la finisher, o sea, la saca por acá. Entonces el sentido del recorrido desde aquí para acá. La volqueta debería de estar aquí, basea aquí la mezcla, ¿verdad? Y estas cintas metálicas que están girando, está girando esto, lleva la mezcla a la parte de acá y por aquí la saca. Sentido de avance de aquí por acá. Aquí vemos unas fichas más modernas, ¿verdad? Estos son los rodillos que les digo, ¿no? Esto gira, ¿verdad? Para darle facilidad a que pueda empujar la volqueta. Entonces, el sentido de avance es de aquí para acá, de aquí para acá. La finisher empuja la volqueta. El neumático, este neumático, hace contacto con este rodillo. El neumático de la volqueta hace contacto con estos rodillos, ¿verdad? Si miramos esta diapositiva, entonces el sentido de avance sería de aquí para acá. La finisher empuja la volqueta. ¿Y cómo la empuja? Porque está en contacto con los neumáticos, ¿verdad? Entonces la va a empujar. Si miramos esta diapositiva, el sentido de avance sería de aquí para acá. De aquí para acá. Y esta mezcla es llevada al otro lado, o sea, acá, con estas cintas metálicas que están girando, la llevan la mezcla hacia el otro lado. Bueno. Indudablemente, cuando la estamos extendiendo, debe de cumplir, ¿no? Con unos alineamientos, anchos, espesores, ¿verdad? Por eso le digo que la máquina de los sensores es una finisher antigua, viejita, ¿no? Las modernas, como digo, tienen unos sensores
Entonces se templa unos hilos, y el sensor va haciendo contacto con el hilo, que es el que me va controlando el espesor. Lo ideal es que la Finisher me coloque una cinta de concreto asfáltico parejita, bien pareja, ¿verdad? Que no haya necesidad de estos obreros que ven aquí, ustedes aquí, que me esté, mejor dicho, colocando mezcla o completándola o qué sé yo. Lo ideal sería que la máquina vaya dejando ya todo perfecto. Todo perfecto. ¿Ok? Pero muchas veces se necesita esta cuadrilla de obreros, ¿no? Que vaya mirando cómo es que va saliendo la mezcla. Antes, las Finisher antiguas, había un señor que se le llamaba el tornillero, ¿no? Que se iba paseando por aquí, iba chuzando aquí para mirar el espesor. Y aquí había unos tornillos, que si aquí le faltaba espesor, entonces movía el tornillo y le iba calibrando hacia el ojo el espesor, ¿verdad? Eso es lo que hay que evitar hoy día. Utilizar Finisher modernas, que lo hagan los sensores, ¿verdad? Ese control. Bueno, entonces, de aquí para acá, temperatura de extendido mínima 110 grados Celsius. Mínimo, se puede colocar a 140, 150 o a la misma temperatura en que salió de la fábrica, eso no importa. Pero el extendido es, para extenderla la temperatura mínima debe ser 110 grados Celsius. ¿Cómo controlo yo las temperaturas? Con un termómetro blindado, ¿verdad? Este es un termómetro que tiene una varilla, entonces se introduce esa varilla en la mezcla y averiguo su temperatura. Yo lo puedo hacer a la salida de la volqueta de la fabricación de mezclas. Ahí la clavo para ver a qué temperatura salió de la planta. Y luego cuando la extiendo, le clavo también, ¿verdad?, el termómetro y leo la temperatura. Entonces voy controlando la temperatura en que salió, la temperatura en que se extendió, ¿verdad? Y luego la temperatura en que se empieza a compactar. Esos tres controles hay que llevarlos, esos registros, ¿verdad? Temperatura a la cual salió la mezcla, temperatura de extendido y temperatura a la cual se empieza a compactar. ¿Alguna pregunta hasta aquí, por favor? No, profe. Ok, sigamos. Bueno, luego de extendida, ¿verdad?, viene el proceso de compactación. Importantísimo el proceso de compactación. El proceso de compactación a mí me va a garantizar la estabilidad de la mezcla. Me va a garantizar el porcentaje de vacíos. Recuerden que una mezcla tiene agregado, tiene asalto y tiene vacíos. Los vacíos eran ¿para qué? Para dejar un espacio de reserva, para posibles exudaciones del asfalto. Con la temperatura, el asfalto va a tratar de salir a la superficie, lo cual no es conveniente. Entonces, para que no salga el asfalto a la superficie, hay que dejar una reserva. Esos son los vacíos. Para que el asfalto, cuando empiece a dilatarse, a expandirse, ocupe ese espacio. Entonces, dependiendo de una buena o mala compactación, nosotros vamos a dejar en la mezcla más o menos vacíos. Si la compactación es deficiente, a la fija que hay una gran cantidad de vacíos, lo cual no es conveniente. Porque recuerden, al dejar una gran cantidad de vacíos, se mete el agua, se mete el aire y va a oxidar al asfalto. A no ser que sea un tipo de mezcla drenante, que lo haga a propósito, que el contenido de vacío sea alto. Ojo a eso, ¿no? Ahí ya cambian las condiciones. Pero el propósito de la compactación es ese, ¿no? Dejar el porcentaje de vacíos adecuado, el que se quiere, ¿verdad? Densificar de una manera correcta. En pavimento se les va a enseñar cómo controlar ese valor de la compactación, esa especificación en cuanto a compactación. Eso es de pavimentos. ¿Ok? Porque debemos de garantizar una buena estabilidad en la mezcla asfáltica, ¿verdad? Bueno,
Objetivos, entonces, de la compactación. Prevenir una densificación posterior, ¿verdad? Si ustedes no la densifican al principio, se puede densificar después, lo cual va a producir deformaciones, ¿verdad? Entonces hagámoslo de una vez, en la etapa constructiva. Dejando los vacíos que son, dejando esa reserva de espacio para evitar posibles exudaciones. Otro objetivo de la compactación, obtener resistencia al corte y a las deformaciones permanentes. Recuerden que los vehículos llevan cargas. Esas cargas producen unos esfuerzos que son transmitidos a través de los neumáticos hacia el pavimento. Entonces la capa de rodamiento es la capa, por estar en contacto con los neumáticos, la capa que mayor cantidad de esfuerzos va a recibir. Entonces esa capa debe de estar, esa mezcla debe de estar diseñada y construida, ¿verdad? Y colocada en el sitio para garantizar esto. Resistencia al corte que produce esos esfuerzos que llevan los vehículos y también resistencia a las deformaciones permanentes. Otro objetivo, asegurar impermeabilidad. Siempre y cuando no sea el propósito de una mezcla drenante, que es todo lo contrario, ¿no? Pero por lo general, las carpetas asfálticas se hacen impermeables, ¿verdad? Entonces debemos de asegurar la impermeabilidad porque no se mete el agua, vuelvo y repito, a no ser que sea el objetivo colocar una mezcla drenante para que se meta el agua a propósito, pero tenemos que poner una capa intermedia impermeable para poder evacuar el agua, porque no puede estar esa agua en la estructura del pavimento. Otro objetivo de la compactación es prevenir la oxidación excesiva del ligante. ¿Cómo prevengo la oxidación excesiva del ligante? Pues colocando o densificando de acuerdo a especificaciones y dándole el porcentaje de vacíos correcto, ¿verdad? Porque recuerden, donde tenga hartos vacíos, papaya para que se meta el agua, papaya para que se meta el aire. Y esos son dos elementos, dos enemigos para que ataque al ligante asfáltico, para que lo oxide, ¿verdad? Al oxidarlo, ¿qué es lo que estamos haciendo? Produciendo asfaltenos a expensas de los maltenos, o sea, le estamos quitando la parte ligante al asfalto, lo cual no es conveniente. Entonces, va a tener menos vida, va a tener menos vida y nosotros dejamos que se oxide ese asfalto. Entonces, fíjense la importancia de la compactación de una mezcla. Si no se compacta bien una mezcla, ¿verdad? Esto es lo que van a ver ustedes. Este es un tipo de deformación que se produce en la mezcla, eso lo van a ver en pavimento, se ve los diferentes tipos, ¿verdad?, de fallas que se ve en una mezcla asfáltica, en una capa de rodamiento. Esto se llaman roderas, ¿verdad? Pueden salir roderas longitudinales o roderas transversales y no tienen una buena estabilidad en la mezcla. Profe, y en ese caso tocaría levantar y volver. Levantarla, no hay otra. Levantarla, quítela y ponga otra. O recíclela y mejórela. ¿Qué factores nos pueden afectar la compactación? ¿Qué nos puede afectar una compactación? Indudablemente las propiedades de la mezcla. Las propiedades de la mezcla que tienen que ver con el agregado, ¿verdad? ¿Qué tipo de agregado estamos utilizando? ¿Qué tipo de asfalto se está utilizando? Y la temperatura, ¿verdad?, de compactación. Por eso hay que garantizar un mínimo de extendido, ¿verdad?, para lograr una buena compactación. Entonces, uno de los factores que puede afectar la compactación son las propiedades de la mezcla. El espesor de la capa. Yo no puedo compactar una capa, díganse ustedes, de 50 centímetros, de 30, 40 o 1 metro, no, porque compactaría la parte superior y la parte inferior quedaría sin compactar. Entonces, si el espesor, si el diseño les dice que hay que colocar 30, entonces primero coloco 15 de mezcla y la compacto
Luego echo un riego de liga, coloco los otros 15 compactos, o sea, se hace por capas, con el fin de lograr una buena densificación, ¿verdad? Entonces depende del espesor de la capa. Depende de los factores ambientales. Si está lloviendo, me impide compactar, me enfría la mezcla. Si está haciendo mucho viento, también me va a enfriar la mezcla. Y otro factor, indudablemente los compactadores, que deben de ser los adecuados para compactar. Estos deben de tener un peso ideal, ¿verdad? También les enseñarán en su materia donde se vean los equipos, en obras viales. Entonces, como se pueden dar cuenta, para una buena compactación hay que tener en cuenta estos factores: propiedades de la mezcla, espesor de la capa que estoy compactando, factores ambientales y el tipo de compactador que estoy utilizando. Bueno, Profe, ¿sí? si está lloviendo o haciendo viento, ¿se tiene que cancelar o Pues quizás igual? depende, si la lluvia es intensiva, claro. Claro que ellos le siguen, imagínense, los contratistas por ello le siguen extendiendo y le siguen compactando. Ahí está en la berraquera del interventor, ¿no? De no permitirle que siga extendiendo mezcla. Si es pasajera la lluvia, está bien, pero en algo la va a afectar. Pero que si sea permanente la lluvia, que le vaya a durar varias horas, entonces perdió su mezcla, no hay nada que hacer. Entonces, aquí ya se ha extendido la mezcla, coloca el termómetro para ver a la temperatura a la cual se va a compactar. Entonces recuerden, un mínimo de temperatura para el extendido, 110 grados Celsius. ¿Ok? Ahora, para entrar con el compactador, hay que hacer una probita. Hay que meter el compactador y empezar a compactar y ver cómo se comporta la mezcla. Si ven que la mezcla se deforma, cuando estamos compactando, ¿qué quiere decir? Que la temperatura está muy alta. Que hay que esperar que se enfríe un poco, que se enfríe, ¿verdad? Para que entre el compactador. Entonces, ustedes me preguntarían, ¿a qué temperatura entonces se compacta? Yo no les puedo dar un valor. Les puedo dar es un mínimo de extendido que son los 110 grados Celsius. Dependiendo del equipo, ustedes allá tienen que hacer un trámite de prueba, irlo metiendo el compactador y ver si les permite la mezcla compactar. Yo les podría dar es una regla general. Compactar a la mayor temperatura, siempre y cuando no se deforme la mezcla. Esa es la regla general. Compactar a la mayor temperatura, siempre y cuando no se deforme la mezcla. Si veo que se me empieza a deformar, tengo que esperar, ¿verdad? Tengo que esperar. Antes, ¿qué era lo que hacían? El obrero colocaba la mano aquí en la superficie y decía, si no me quemo, o si no hago chuchuy, como hablamos nosotros, entonces meto el compactador. Eso hay que abolirlo. Eso hay que quitarlo, ¿verdad? La regla general, a la máxima temperatura, siempre y cuando no se deforme la mezcla. Los que fabrican mezclas, los contratistas, que están cansados de colocar mezcla y el mismo tipo de mezcla, ellos ya saben, ¿no? Por su experiencia, a qué temperatura meten el compactador. Como están trabajando con los mismos equipos, con el mismo tipo de mezcla y con la experiencia que tienen, ellos ya saben a qué temperatura hay que empezar a compactar. Fíjense, una cosa es mezclar y compactar en el laboratorio y otra cosa es mezclar y compactar en la obra. El ingeniero Merino, como yo, les hablamos que para mezclar y compactar en el laboratorio, en el diseño Marshall, había que cumplir con unas viscosidades de mezclado y compactación, y teníamos que averiguarle la temperatura para lograr esas viscosidades especificadas.
para lo cual tocaba hacer la carta de viscosidad, si recuerdan, o sea, dibujar la curva de susceptibilidad térmica. Entrábamos con la viscosidad especificada y averiguábamos la temperatura. Eso en el laboratorio. En el laboratorio. En el campo es diferente. En el laboratorio, para mezclar, ustedes cogían una cuchara o una mezcladora y mezclaban el poquito de mezcla. En la clase anterior ya se dieron cuenta que en una central de fabricación de mezclas, los mezcladores son diferentes, de mucho más rendimiento. Entonces no podemos hablar nosotros de que debe de cumplir con tal viscosidad, no, sino que nos da un rango de viscosidad, ¿verdad? Da un rango que debe estar entre tal y tal valor, ¿verdad? Porque las condiciones son diferentes. Igualmente, para compactar, en el laboratorio cogían un pisón y compactaban. Acá no, están utilizando este equipo. Entonces no pueden hablar de una viscosidad. Entonces deben de hacer un tramito de prueba y meter el compactador. Y compactar a la mayor temperatura siempre y cuando no se produzca una deformación. Esa es la regla general. Esta es la regla general cuando se está en campo. O sea, vuelvo y repito, las condiciones del laboratorio son muy diferentes a las que se hacen en el campo. En el campo. Yo no puedo hablar aquí que debe de cumplir cierta viscosidad del asfalto, no, porque yo como ingeniero utilizo otro equipo, viene otro ingeniero, utiliza otro, viene otro ingeniero, utiliza otro. A diferencia que en el laboratorio el equipo siempre es el mismo, en el campo no. En el campo un ingeniero utiliza un equipo, otro ingeniero utiliza otro. Entonces las condiciones cambian, por eso hay que hacer tramos de prueba. ¿Alguna pregunta hasta aquí? No, profe. Ok. ¿Cómo vamos a compactar? Siempre de la parte de hacia afuera hacia adentro. De aquí para acá. De aquí para acá. Cuando extienda el otro lado con la mezcla, entonces de aquí para acá. O sea, de los bordes inferiores a los bordes de mayor elevación. Siempre de la parte externa, de la parte de afuera hacia el centro, de la parte de afuera hacia el centro. Ese es el sentido de compactación. Y en una curva, como tiene peralte, sería de la parte externa hacia la parte más inclinada. Eso les volverán a repetir en pavimento. Bueno, los equipos de compactación también les van a hablar. Rodillos tándem metálicos. Estos tienen vibración. Las primeras pasadas se dan sin vibración. Las siguientes pasadas con vibración. ¿Por qué? Eso les van a explicar por qué antes sin vibración y después porque hay que empezar a ajustar la mezcla, ¿no? Usted no puede entrar de entrada vibrando esto, no. Primero se da sin vibración y después se empieza a activar la vibración. Eso primero lo hacemos con este tipo de compactador, con rodillo liso. Después del rodillo liso pasa a otro tipo de rodillo que se llama neumáticos. Y después le vuelve a pasar el rodillo liso. Entonces vamos a utilizar dos tipos de compactadores. Uno de rodillo liso y otro de neumáticos. ¿Verdad? Este irá atrás del otro. Pero para ello, ¿qué tenemos que hacer? Meter el compactador a una temperatura adecuada. Vuelvo y repito, mínimo de extendido de la mezcla asfáltica a 110 grados Celsius. Cuando empiezo a compactar a la mayor temperatura, siempre y cuando no se me deforme cuando esté compactando. Entonces voy metiendo el rodillo despacito, ¿verdad? Y si veo que se deforma, entonces espero que se enfríe. Bueno. Indudablemente, cuando se va extendiendo la mezcla, se van produciendo juntas. Se van produciendo unas juntas transversales y unas juntas longitudinales. ¿Ok? Supónganse que llegué hasta aquí, que a las 6 de la tarde de hoy día llegué hasta aquí nomás, extendida la mezcla, que la vamos a llamar mezcla vieja, para hacer la distinción con la nueva. ¿Ok?
Al otro día, o después de 2 días, o después de una semana, o después de un mes, voy a colocar la siguiente. Voy a continuar, ¿verdad?, con la pavimentación. Pero aquí ya se ha formado. Ya la mezcla ya está vieja, la que se colocó antes, y la nueva, la que voy a colocar al otro día o después. Entonces se me ha formado una junta transversal. ¿Ok? Se me ha formado una junta transversal. Cuando yo ya dejé de trabajar con la finisher, ¿verdad?, que llegué hasta aquí, esta cara de esta junta transversal debe ser vertical, completamente vertical, ¿verdad? Completamente vertical debe ser. Entonces, para dejarla vertical, ¿qué es lo que hacen? Le colocan un listón del mismo espesor para que la deje vertical. Pero si hay paso de vehículos, porque esto se va a demorar, entonces hay que dejarla chafranada, porque no, el vehículo no se vaya a dañar. Pero después, cuando vayan a continuar, tienen que cortar. Tienen que cortar con una sierra, ¿verdad?, aquí, para dejar la cara vertical, o sea, que tenga el mismo espesor. Vertical. Después de que extienda la capa, entonces la voy a compactar. Entonces, primero lo que tengo que hacer es compactar la junta transversal. Del compactador que estoy utilizando, ¿verdad?, el mayor peso lo coloco en la parte que ya está pavimentada, o sea, en la parte vieja, y simplemente alrededor de unos 15 centímetros empiezo a compactar, ¿verdad? Primero la junta, después ya compacto lo demás, de afuera hacia adentro, de afuera hacia adentro. Entonces, primero la junta. Como esto es viejo y esto es nuevo, tengo que garantizar la liga. Entonces, tengo que colocarle a la junta transversal un riego de liga. Le echo asfalto, le echo emulsión a la junta transversal para garantizar una buena ligazón entre lo viejo y lo nuevo. ¿Alguna pregunta hasta aquí, por favor? No, profe, ninguna. Ok. También se me pueden formar juntas longitudinales. Si pavimenté un carril y después voy acá a pavimentar el otro carril, indudablemente que se va a formar aquí, ¿qué? Una junta longitudinal. Entonces, extendemos la mezcla. Esto sería lo nuevo y esto lo viejo, ¿verdad? ¿Qué empiezo a compactar? ¿De aquí hacia el centro o primero la junta? La junta, ¿no? La junta, la misma filosofía, la junta. ¿La diapositiva está correcta? Fíjense, si me entendieron. O está mal. La posición del equipo. ¿Está bien o está mal? Si esto es nuevo y esto es viejo. Está mal, ¿no? Está mal. Deben de colocar, ¿qué? El mayor peso en lo viejo. O sea, los 15 centímetros deben de estar acá. ¿Verdad? Traslapar 15 centímetros con lo viejo y lo nuevo. Está mal. ¿Verdad? Está mal. Primero, cuando se van a compactar las juntas hay que colocar el mayor peso sobre lo que ya está compactado. Y 15 centímetros, alrededor de 15, de lo que se compacta. Ya sea la junta longitudinal y lo transversal, y luego de aquí para allá siguiendo la misma regla. Ya les explicaré en pavimentos que hay una compactación inicial, que la doy con este rodillo liso, metálico, primero sin vibración, después con vibración, y luego enseguida atrásito va el de neumáticos. Entonces deben de tener, este tiene alrededor de 8 a 10 toneladas, ¿no? Son equipos bien pesados. Estos neumáticos les enseñarán que deben de tener una presión dada, no los neumáticos, una presión. Estos son entonces los tipos de compactadores. Los rodillos lisos, esto se llama un triciclo, ¿no? Esto antiguamente se usaba mucho, ¿no? Hoy en día son los tándems, o sea, esto es tándem, son equipos tándem. ¿Qué quiere decir? Un rodillo detrás de otro. Eso quiere decir tándem, uno detrás del otro. Entonces, por la forma se llaman triciclos. Forma de compactación. Esta es la franja que ha colocado la finisher, ¿verdad? La franja, el ancho de la franja que deja la finisher. Y la voy a compactar.
Voy a compactar esa mezcla. El ancho del compactador es menor al de la finisher. Entonces, ¿cuál es el sentido correcto de compactación? De aquí, del exterior hacia el centro. Entonces, hago en esta forma, voy con el compactador avanzando en este estilo, regreso de reversa, voy para acá, traslapando siempre, traslapando alrededor de 15 centímetros, puede ser, ¿no? De lo que ya está compactado. Siempre traslapando algo, ¿no? El compactador. Aquí ven el traslapo. Y voy avanzando más, y voy avanzando más. Regreso otra vez acá, compacto, avanzo, avanzo, regreso acá otra vez acá. ¿Ven? Díganme, ¿por qué creen que siempre en la siguiente se avanza más? Se avanza más. ¿Por qué creen? Para que haya una compensación de temperatura, porque mientras están compactando por acá, esto ya se está enfriando. Entonces, por eso es que siempre se avanza más y se regresa. Porque esto ya se está enfriando, ¿no? Para que haya una compensación. Ese es el motivo. Ojalá lo hagan, esto es teórico, ojalá lo hagan y debe de hacerse así, ¿no? Están montando el compactador seguramente, si extendió hasta aquí, llega hasta aquí, si no va haciendo esta reglita, pero sí es correcto hacerlo de esta forma, ¿verdad? Porque mientras compacta por acá, esto ya se está enfriando. Por eso es que se avanza más. Control de calidad, que ya les explicarán en pavimentos, hay que controlar la densidad, el espesor que se coloca, el contenido de asfalto, la lisura de la capa que están colocando, la rugosidad, etcétera, etcétera. Eso ya de pavimentos. ¿Cómo se hace un control una vez que se ha compactado? Saco un núcleo para fabricar una briqueta a marcha. No fabricarla, sino con el diámetro de la briqueta a marcha y el espesor. Saco una briquetica a marcha, para que me entiendan, una briqueta. Este es un extractor de núcleos. Este es un aparatico que permite perforar lo que ya está compactado y me va a sacar una briqueta, que debe de ser del mismo tamaño de la marcha. Y a esa briqueta le aplican todo lo que les enseñó el ingeniero Merino, averiguarle la estabilidad, averiguarle el flujo, averiguarle los vacíos, pueden utilizar para averiguarle el contenido de asfalto que tiene la mezcla, todo, etcétera. ¿Verdad? Lo que hicieron, el control que hicieron con el diseño marcha, lo tienen que hacer acá en el campo, pero ya no aplican el diseño marcha. Necesitan una briqueta, pero los cálculos ya son diferentes. Eso se les explicará en pavimento. Aquí vemos un equipo nuclear para averiguar densidad. Eso se les explicará en pavimentos. ¿Alguna pregunta? ¿Algo que no haya quedado claro? No, profe. Entonces, esto es una abrebocas como para que los emocionen ustedes en su materia de pavimentos, ¿no? En su materia de pavimentos. Ya estamos que terminamos, muchachos. Creo que me falta una o dos clases. Yo creo que me falta una más. Y terminamos. La próxima clase voy a llamar lista. Para que estén alertas, ¿verdad? Y posiblemente deje un trabajito, ¿no? Les voy a dejar un trabajo para tener motivo de una calificación, ¿no? Para poder justificar la calificación. Recuerden, lo prometido es deuda. No se preocupen, pero les voy a dejar un trabajo. Bueno, ingeniero, gracias. Bueno, señores estudiantes,